definidas por partes. Entonces esa va a ser más que todo nuestra clase de hoy, las funciones definidas por partes, pero continuemos ahorita con, vamos a enfocar un poquito esto. Yo creo que esto está, vamos a ver, yo creo, sí está torcido, ahí está, muy bien, funciones, potencia, ahí está. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las funciones potencia? Las que tienen un exponente, y el exponente puede ser cualquier número, no va a ser necesariamente un número entero, sino que ahora puede ser cualquier número real. Entonces, digamos, pueden tener un coeficiente, pero eso no afecta la forma general de las funciones potencia. Y luego vamos a tener un x a la r. Entonces este exponente r ahora es cualquier número real. Entonces vamos a tener todavía más funciones potencia que funciones polinomiales, porque ahora no tenemos la restricción solo de números enteros. Entonces, digamos, ejemplos de estas funciones hay varios. Todas las funciones polinomiales, digamos x al cuadrado, x al cubo, x a la quinta, x a la 1000, siguen siendo funciones potencia, pero estas van a ser funciones potencia con exponentes enteros. Y ahora este tipo de polinomios hay veces que se llaman monomios. Entonces, digamos, poli significa mucho y nomio significa términos. Entonces, polinomios tienen varios términos, mientras que los monomios van a ser polinomios con un solo término polinomial. Entonces, todos estos de aquí son polinomios. Entonces, digamos, la siguiente extensión que podemos tener de funciones potencia es qué pasa si tenemos exponentes negativos: x a la menos 2, x a la menos 3, x a la menos 1, x a la menos 5. Entonces, todas estas funciones ya no son polinomios, y vamos a observar de que, digamos, tienen comportamientos muy diferentes. Por ejemplo, x a la menos 1, ¿cómo la podemos reescribir? Sí, 1 partido x. Y es la forma que nos va a ser más útil, la forma de 1 sobre x, porque aquí, digamos, ¿qué es lo primero que puedo observar digamos, de esta función? Su dominio o su rango. No puede ser 0. Entonces, a diferencia de los polinomios, estas funciones que tienen enteros negativos, pues se van a definir cuando su denominador sea negativo, es decir, cuando su denominador sea igual a 0. Entonces, aquí el dominio ya está un poco restringido. El rango cuesta observarlo, pero lo que pueden ver es que esta función nunca puede ser igual a 0. ¿Por qué nunca puede ser igual a 0? ¿Por qué? Bueno, pero aquí tenemos que resolver la ecuación 1 sobre x es igual a 0. ¿Podemos resolver esta ecuación? No. Entonces, por esta razón, los valores en el rango nunca pueden ser igual a 0. Pueden ser cualquier otro valor. Obviamente los otros valores, tal vez les quede una duda, bueno, pero ¿por qué los otros valores sí podemos tener? Si aquí tengo un número, siempre puedo encontrar un número x, pero la forma más fácil para que tal vez visualicemos el rango es que nos animemos a hacer un bosquejo muy elemental de esta función. Entonces, digamos, esta función, ¿cómo se observa? ¿Qué forma tiene? Entonces, vamos a observar algo, digamos, aquí hay unos números bien importantes para evaluar, digamos, el valor de esta función para un número muy, muy pequeño, y el valor de esta función para un número muy, muy grande. Bueno, aquí hay como un 100.000. Entonces, cuando hacemos esta división, yo creo que vamos a tener un número como 10.000. Entonces, observen qué va a suceder si queremos identificar este punto en la gráfica. Va a estar bastante alto. Y este valor se va volviendo todavía más grande a medida que nos estamos acercando más y más a 0.
pero digamos con este número como 100.000 va a pasar todo lo contrario. Entonces cuando estamos dividiendo un número entre un número grande, nos va a quedar un número pequeño. Entonces aquí voy a decir grande y aquí voy a decir pequeño. El valor numérico no me interesa en sí, sino más que todo la tendencia. Entonces aquí tenemos un número bien grande en el eje X, pero que va tendiendo como que a 0. Entonces si quisiéramos completar esta gráfica, vamos a ver que nos estamos acercando a ambos ejes, pero sin tocarlos. Entonces esta sería la forma general de la gráfica de esta función. Ahora lo único que nos falta es encontrar la forma para valores negativos de X. ¿Cómo creerían que se comportaría esta función? ¿Se comportaría de esta forma o se comportaría de esta otra forma? Sí, así. ¿Por qué así? Porque la historia es similar. Si tenemos un número negativo, lo que va a pasar es que vamos a tener un número negativo pero con magnitud muy grande, un número como menos 10.000, menos 100.000. Entonces aquí me tengo que acercar al eje Y, pero con valores negativos. Eventualmente vamos a ver que si tenemos números negativos como menos 100.000, menos 1.000.000, nos vamos a ir acercando también a 0, pero ese número va a seguir siendo negativo. Entonces lo que es increíble en las matemáticas es que por más grande que sea un número, si están dividiendo un número entre otro número, nunca van a poder tener 0. El número se va a volver muy pequeño, incluso va a llegar un momento que ustedes pueden hacer que la calculadora les dé un valor erróneo. Pueden, digamos, encontrar este valor de 10 a la 1000. Este es un número un 1 seguido yo creo que de 1000 ceros. Entonces si encuentran este número en la calculadora, puede que les dé 0, pero sabemos nosotros que matemáticamente este número no es 0. Es un número bien chiquito, pero no es 0. Entonces hay veces que los cálculos a mano les dan mejores resultados que la calculadora. Entonces digamos, esta es la gráfica. Aquí claramente podemos observar el dominio y rango, y podemos observar que podemos tener cualquier número negativo, cualquier número positivo en X y en Y. Los únicos que no vamos a poder tener es el valor X es igual a 0 y el valor Y es igual a 0. Obviamente esta forma como nos estamos acercando a los ejes lo vamos a tener que definir posteriormente. Ahora esta gráfica yo creo que tuvieron un problema similar en el laboratorio. Yo creo que era una que se era Y al cuadrado es igual a 4, Y al cuadrado es igual a 4X o algo así, o un menos 4 que tenían que completar. Entonces ahí las soluciones de laboratorio también ya están subidas en mi U. Entonces uno de los problemas les preguntaban si una ecuación era una relación o una función. Ahí el método algebraico sí era lo mejor, es resolver para la variable y, y luego tenía una raíz cuadrada y más menos. Ahora el argumento gráfico también era válido, pero ahí era un poco más difícil visualizar, digamos, graficar esa ecuación. Entonces ahorita solo voy a hacer una más de estas con exponentes negativos. 1 sobre X al cuadrado. Yo creo que... ¿Dónde estará? Creo que Daniel y Mónica todavía... Daniel todavía no ha venido. ¿Sí, no? No. Ok. Es que a veces que se esconden. Entonces digamos 1 sobre X al cuadrado va a tener un comportamiento bastante similar a 1 sobre X. Aquí, ¿cuál sería el dominio? Sí, todos los reales menos 0. Entonces voy a escribir este dominio utilizando otra notación, pero que es la misma que la notación de intervalo. Y ahora el rango, ¿cuál sería? Aquí solo los reales positivos. Sí, ¿por qué solo los reales positivos? Como tenemos ahora un X al cuadrado, una potencia par, evalúo cualquier número negativo, entonces el número negativo se va a cancelar. Entonces aquí en realidad el rango son todos los reales positivos, o en este caso es más fácil decir de 0 a infinito sin incluir el 0. Entonces digamos gráficamente cómo se ve esta función. Se va a ver bastante similar a la función 1 sobre X, con pequeñas diferencias.
Una diferencia que no vamos a hacer tanto énfasis es que esta se va a acercar más rápido al eje X y al eje Y, porque cuando queramos evaluar un número como 1 a la 1.000.000, cuando elevamos 1 a la 1.000.000 al cuadrado, ese número va a ser todavía más pequeño que este. Pero lo que pasa es que no se va a poder visualizar la diferencia entre estas dos, entre la parte derecha de cada una de estas gráficas, a menos que no tenga una calculadora muy precisa. Uno puede ver así, hay una pequeña diferencia entre las dos. Pero aquí en la clase, más en este curso, más que todo nos vamos a enfocar en su tendencia general. Sí. ¿Eran los positivos? Ajá, porque Ah. la gráfica parece que solo sean los positivos reales porque no llega. Ah, es que aquí puse R más, entonces digamos este superíndice más y nivel notación de real positivo. ¿Y el dominio? Ah, bueno, el dominio, ok. Buena pregunta. ¿Por qué el dominio si son todos los reales menos el 0? Puedo encontrar f de menos 5. F de menos 5 sería aquí 1 dividido 25. Y nos queda ahí el punto 0,4. Entonces sí puedo evaluar números negativos en X, pero aquí como pueden ver, los valores funcionales siempre van a ser positivos. Entonces aquí vamos a ver de que si nos acercamos con números negativos como menos 0.01, cuando elevemos al cuadrado vamos a tener ahora un 4 ceros y esto nos va a dar un número que yo creo que como 10.000. Entonces vamos a tener un comportamiento así. Y ahora podemos hacer el mismo ejercicio con f de menos 1000. No es necesario que encuentren el valor exacto, sino que más que todo hacia dónde va, que eso es lo importante del cálculo. Entonces este es un número bien pequeño. En algún momento este tipo de evaluaciones las vamos a resumir de la siguiente manera. 1 sobre 0 va a ser igual a infinito. Puede que sea igual a menos infinito si este número 0 en realidad es un número negativo o si aquí tenemos un menos 1. Entonces generalmente esta tendencia va a ser o irnos a valores muy grandes o irnos a valores negativos con magnitud muy grande. No quiero decir números pequeños porque generalmente los números pequeños los reservamos para números que tienen magnitud muy pequeña. Entonces uno no piensa el número menos 1.000.000 como un número pequeño, pero el número 0.00000001 ese lo piensa más como un número pequeño. Esta otra tendencia que tengo aquí, digamos 1 infinito o 1 sobre menos infinito, esto al final lo vamos a poder indicar de que es prácticamente 0. Entonces estas notaciones les van a ayudar mucho a la hora de evaluar límites. Entonces tenemos estas funciones. ¿Qué otras funciones potencias podemos tener? Porque seguimos teniendo varias. Podemos tener una potencia fraccionaria. Entonces aquí solo vamos a hacer un repaso de álgebra y en algún momento voy a tratar de graficar dos tipos de funciones, la función x a la 1/2 y la función x a la 1/3. Entonces digamos la potencia fraccionaria más o menos tiene esta forma: x a la 1 sobre n, y voy a decir que n es un entero, bueno, puede ser un entero positivo, no hay ninguna diferencia. Es la raíz de... Sí. Sí, entonces digamos, vamos a ver que esta forma x a la 1 sobre n nos va a servir a la hora de que queramos calcular la derivada de la función o integrales, pero en algún momento si queremos entender, bueno, qué significa esta función x a la 1 sobre n, esta es la enésima raíz de x. Y aquí es más útil para nosotros a la hora de evaluar y a la hora de encontrar el dominio y rango de esta función. Y digamos, hay otra potencia fraccionaria que también la vamos a estar usando. ¿Qué pasaría si tengo x a la p dividido q? Sí, la raíz q. Y ahora esta tiene varias formas, porque hay unas personas que lo que hacen es que primero toman la qésima raíz y luego de tomar la qésima raíz
la elevan a la p. Y vamos a ver que estas las vamos a estar usando mucho para algunos problemas, como por ejemplo, cómo podemos evaluar, vamos a ver aquí, 64 a la 3 medios, porque esto se puede simplificar. Sí, 64 a la 3 medios está bien. Entonces, digamos, una trampa que podemos hacer es, podemos sacar la raíz cuadrada de 64 y luego elevado a la 3. Entonces, digamos, la raíz cuadrada de 64 es 8. Y esto ya nos ayuda un montón, porque aquí tenemos un 64 por 8 y como no hay calculadoras no es necesario simplificar esto. Yo creo que se simplifica un 512 o algo así, pero no es necesario esto. Muchos de estos problemas van a poder dejar, bueno, la respuesta es raíz de 5, raíz de 7 y no es necesario simplificarlo. Entonces, no sé si han visto estas propiedades todavía en Matemática 101, leyes de exponentes, o todavía no. Bueno, entonces ahorita todavía puedo no portarme tan específico con estos problemas. Si ahorita más que todo lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de distinguir algunas cuantas gráficas simples. Digamos, por ejemplo, vamos a comparar la función x a la 1 medio con la función x a la 1 tercio. Entonces, la primera, ¿qué función es? Raíz cuadrada de x. ¿Y qué sabemos de este dominio y del rango de esta función? Sí, podemos incluir también 0, ¿no? Sí, 0 al cuadrado es 0, entonces sí podemos encontrar f0. Así, de 0 a todos los números reales. Entonces su dominio de 0 a infinito, o reales positivos más el 0, pero eso cuesta escribirlo un poco. Ahora, el rango, ¿cuál sería? Sí, de 0 a infinito. Ahora, obviamente, cuando la estamos escribiendo como función, estamos haciendo la convención de que nos estamos refiriendo a la raíz positiva. Porque yo creo que, si mal no estoy, en el laboratorio les preguntaron un problema sobre si x, y al cuadrado es una función de x. Y al final esta no era función de x por la siguiente razón. Observen que sí. Solo perdón, para recordarle que le pasaron con muchas salidas. Sí, cierto, vamos a escoger otro lapicero. Un lapicero café o un morado. Este se mira bien el morado. Sí, de x, y al cuadrado es una función de x. Entonces, esta al final no era función de x por la siguiente razón. Si escogen un valor como, digamos, x es igual a 4, encontraban de que y al cuadrado es igual a 4. Y aquí no tenemos la convención a nuestra disposición, entonces aquí vamos a encontrar de que sí, dos respuestas. Entonces, en este caso esta no es función de x, pero aquí, como la estoy escribiendo y es igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, muchas veces x es igual a y al cuadrado y y es igual a la raíz cuadrada de x van a ser funciones similares, pero aquí solo voy a tener la raíz positiva. Entonces, como tengo la raíz positiva, ¿cómo se observaría esta gráfica? Se observa de la siguiente forma. Empiezo en 0 y luego lo que voy viendo es que, digamos, puedo evaluar todas las raíces cuadradas que tienen respuesta entera. Digamos, la raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces pueden ver que esta diferencia de la parábola no va creciendo tan rápido, sino va creciendo muy despacio. La raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, cuando termine de completar toda esta información, es que es lineal. No, esta no es lineal.
Esta es una función que crece bien despacio. Crece todavía más despacio que la función lineal. Si en algún momento quieren graficar, digamos, la función lineal y compararla con la raíz cuadrada, cuando tengamos el valor x es igual a 9, la raíz cuadrada solo va a tener un valor de 3, mientras que la función lineal tiene 3. Y este efecto se va volviendo más dramático, digamos, para 1.000.000, la raíz cuadrada de 1.000.000 es 1000, pero ya con la función y es igual a x ya tendrían un valor de 1.000.000, entonces se va a ver muy pequeña esta función. Y al final es interesante porque esta función sí va a ir tendiendo a infinito, pero va a tender de una forma tan despacio que uno pensaría que en algún momento nos vamos a acercar a un valor específico de y. Entonces esto es todo. Esta otra ecuación x es igual a y al cuadrado tendría la otra rama, pero esa la vamos a ir viendo a lo largo del semestre. Y ahora tengo esta otra función. Esta función es mucho más interesante. X al cubo. Para empezar, ¿qué miran con su dominio y rango? Sí, aquí con las raíces cúbicas no hay ningún problema, porque observen que si por ejemplo quiero encontrar la raíz cúbica de menos 8, menos 2 al cubo es igual a menos 8. Entonces aquí puedo encontrar valores, puedo encontrar las raíces cúbicas de números negativos sin ningún problema. Otra cuestión que vamos a ver es que, digamos, ¿cuál sería su rango? Sí, podemos tener el 0, podemos tener valores positivos para y y también valores negativos. Entonces en este caso su rango también es el mismo. Ahora la gráfica es bien interesante porque, como nos pasó con 1 sobre x y 1 sobre x al cuadrado, aquí vamos a tener una función que crece bien despacio. Crece, yo creo que más despacio que la raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada la raíz cúbica de 64 es 4, pero la cuadrada de 64 es 8. Entonces esta estaría un poquito por debajo de la cuadrada. Pero lo que vamos a ver ahora de interesante es que para números negativos vamos a tener un comportamiento bastante similar a este, solo que ahora esta rama tiene esta dirección. Entonces esta es una gráfica sumamente interesante. ¿Sí? No, porque raíz cúbica sí solo hay una raíz cúbica única. Y qué bueno que hiciste esta pregunta, porque ahí te puedo aclarar unas cuestiones. Digamos, para raíces pares, bueno, en realidad hay otras dos raíces cúbicas, pero esas raíces cúbicas van a ser números imaginarios. Y no nos vamos a enfocar en este curso en encontrar esas raíces imaginarias, es fuera el enfoque de este curso. Entonces generalmente, digamos, lo que vamos a ver con raíces pares, como x a la 1 sobre 2n o esta forma, estas raíces pares generalmente hay dos reales. Entonces, por ejemplo, si les pongo un problema, resuelvan la raíz sexta de 1, aquí concluiríamos que este es más menos 1. Y obviamente aquí hay otras 4 soluciones para esta ecuación, pero esas otras 4 soluciones son imaginarias. Si en algún momento están interesados, se les puede dar un cursito corto de 2 sumas sobre variable compleja. Pero para los que estén interesados, ahorita hay un curso para los de tercer semestre de trigonometría y geometría, y lo está dando precisamente Daniel, y hay 7 estudiantes. Entonces están viendo con más detalle cómo distinguir entre una parábola, una elipse y ¿cómo se llama? Una elipse y una elipse, hipérbola y parábola, utilizando completación al cuadrado. Entonces, con raíces impares tenemos la siguiente regla. Una raíz impar solo va a tener una solución real. Entonces aquí solo hay un número real.
Y eso en algún momento tiene que ver con el teorema fundamental del álgebra, porque cuando hay soluciones imaginarias vienen en parejas. Entonces, como las raíces impares ya uno quita un número real, lo que nos queda es un número par, y esas soluciones pares son parejas de soluciones imaginarias. A mí me quedó claro solo cuando es que si hay en las pares dos respuestas. Siempre hay. En las pares siempre hay. Siempre hay, a menos que este x sea un número negativo. Digamos, si por ejemplo te pongo x a la 8 es igual a menos 10, ¿habría aquí solución o no? No. Entonces aquí no hay solución real. Entonces digamos, siempre hay soluciones reales y van a ser 2 cuando el número es positivo. Ahora, si el número es negativo, ahí no hay soluciones reales, ahí solo hay soluciones imaginarias. Para las pares. Ahora, las impares siempre tienen solución. Uno puede encontrar, por ejemplo, x a la 9 es igual a menos 1. La solución real sería x es igual a menos 1. Y solo hay una. Y más o menos eso es lo que vamos a tratar después de este concepto con el... En el ejercicio pasado, usted que puso x a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de x. Eso usó la posición. Es que ahí esto es una convención que estoy utilizando para que sea función. La restricción. Sí, la restringí, porque si quiero considerar las soluciones negativas también, ahí ya no es función. Entonces, algo que hace un poco molesto en el curso de cálculo, y más cuando llegamos al tema de integración, hay veces que sí vamos a usar las dos ramas de esta función, y hay veces que vamos a usar una rama. Generalmente lo que vamos a tratar de mantener es que si solo queremos usarla como función, vamos a decir y es igual a la raíz cuadrada de x. Pero ahora si queremos toda esta función raíz cuadrada, la vamos a escribir como x también, o x es igual a y al cuadrado. ¿Y por qué x es igual a y al cuadrado? Porque observen que si roto esta gráfica 90 grados y digo, ahora la variable independiente es y la dependiente es x, esa función x es igual a y al cuadrado tiene una forma de parábola en y. Entonces esto van a ver que son cuestiones simples pero útiles en este curso. Cuando estemos encontrando áreas y tengamos que funciones en x, funciones en y, vamos a empezar a tener que tener esta discusión. Entonces, como pueden ver, con estas funciones básicas tenemos un montón de cosas que realizar. Dominios de estas funciones ya hemos visto para comprobar el dominio en general. Si la potencia es impar y tenemos un g a la x, lo único que tenemos que encontrar es el dominio de g de x, y el dominio de g de x va a ser el dominio de la raíz impar. Ahora, si tenemos una raíz par, tenemos que agregar la restricción de que no solo hay que considerar el dominio de x, sino cuando esta función es positiva. Y ya hemos visto que esto es un problema bonito. Tenemos que trabajar con desigualdades o tener cierta... Por inspección también es válido encontrar el dominio de estas funciones. Entonces ahorita voy a trabajar con las racionales. Estos problemas los vamos a ver para la clase del jueves, porque para la clase del jueves vamos a empezar a ver funciones compuestas. Y las funciones compuestas nos van a permitir crear cualquier tipo de función que se les ocurra. Pero siempre van a haber unas funciones que no vamos a poder crear con sumas, multiplicaciones y divisiones de funciones, y esas van a ser las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Entonces ahorita voy a presentarles las funciones racionales. Para la clase de hoy nos vamos a enfocar más que todo en cómo encontrar sus dominios. Graficar estas funciones es todo un curso de cálculo, y encima de todo hasta un problema de examen puede ser tranquilamente extenso. Les doy una función racional, grafíquenla. Entonces, ¿qué forma tienen? Son una razón de dos funciones polinomiales.
Entonces Px es un polinomio y lo mismo Qx. Hay un montón de funciones racionales. Ahora, si la potencia es fraccionaria, no es necesariamente una función racional, aunque sería una función potencia racional. En algún momento van a ver que algunos libros también a las funciones potencia las consideran como racionales. Entonces la ventaja de aquí es que para encontrar el dominio de f, lo único que tenemos que ver es que tenemos que evitar que el denominador sea igual a 0. Entonces esto que es un ejercicio sumamente fácil, y ahí te estoy atando con lo que están viendo ahorita en matemáticas 101, porque varias veces encontrar los ceros de una función va a consistir en problemas de factorización. Entonces estos son ejemplos idóneos para analizar factorización y otro detallito de álgebra. Entonces ahorita vamos a hacer nuestro primer ejercicio del día de hoy. Entonces ahí el rango. El rango depende, es igual que los polinomios. El rango hay una complicación adicional, porque vamos a ver que hay unas funciones racionales que, digamos, cuando uno las grafica, pueden tener un comportamiento así. Entonces en algún momento tal vez la parte superior de la función se está aproximando a un valor y, digamos 2. Y no me recuerdo exactamente cuál es esta función, pero creo que es un x al cuadrado menos 1 dividido x al cuadrado más 1 o algo así. Sí, yo creo que es algo así, o hay un pequeño cambio. Pero entonces, digamos, esta es una función racional, y si uno hace todo el análisis de cómo graficar esta función, yo creo que aquí va a ser y es igual a 1. Van a tener una forma así. Entonces aquí el rango solo sería de 0 a 2 sin incluir el 2, pero hay otras funciones racionales que uno no se imagina. Digamos, por ejemplo, ¿es esta una función racional? X. La consideramos más como un polinomio, pero ahí te recordemos algo. Qx es un polinomio, cual puede ser cualquier polinomio. Entonces en algún momento alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué? Sí. Entonces esta también es una función racional. No se utiliza mucho esa notación porque es un poco engorrosa, pero como Qx también puede ser igual a 1, vamos a encontrar que una función polinomial también es racional. O voy a decir que es un caso de las funciones racionales. Entonces tal vez con esto te puedo responder la pregunta del rango. Parte de estudiar el rango de las funciones racionales consiste en estudiar el rango de las funciones polinomiales, y vimos que ese rango en funciones polinomiales es un ejercicio difícil porque hay que encontrar máximos, mínimos, hay que graficar la función. Entonces algo nos va a pasar similar en las funciones racionales. Entonces ahorita voy a hacer este primer ejercicio y va a ser más que todo encontrar el dominio de las funciones, y yo creo que no va a ser un ejercicio tan difícil. Encuentre los dominios de las siguientes funciones, y estas funciones son bien capciosas porque hay veces que uno está mentalizado de que si uno tiene un denominador, que ese denominador tiene que ser 0 en algún punto, pero hay varios denominadores que nunca se definen. Entonces uno dice, pero qué raro que el dominio sea todo. Entonces pueden tener esos problemas donde tienen un denominador, pensarían, no hay que hacer, no hay ninguna restricción. Y esa es una función sumamente interesante de graficar. Yo creo que incluso con esta les permitiría utilizar una calculadora graficadora, o les proporcionaría información adicional sobre esta función. Entonces digamos
¿Qué miran de interesante con esta función? Es cúbica. Digamos, si solo tenemos que encontrar el dominio, ¿en qué parte nos tenemos que enfocar? En la de abajo. Y ahora queda algo bien interesante. ¿Es este denominador igual a 0? ¿Por qué nunca es 0? Sí. Siempre va a ser positivo. Ahora, digamos, lo difícil es encuentre cuándo. Lo difícil ahorita es que realmente uno se convenza de que eso es igual a 0. Entonces tenemos dos formas de comprobar esto. Podemos o graficar esta función y ver que de hecho su vértice está por encima del eje X, o podemos resolver esta ecuación. Entonces, ¿qué método prefieren, gráfico o algebraico? Algebraico. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la solución de esta ecuación? Completación, me gusta tu argumento de completación. Hay una ecuación cuadrática, ustedes pueden usar la ecuación cuadrática. Yo voy a hacer completación, porque con eso respondo el algebraico y el geométrico. Entonces, digamos, con completación tendría x al cuadrado más x más 1. Entonces, digamos, para completar este cuadrado, ¿qué número necesito? Un cuarto, sí. ¿Por qué un cuarto? Porque un medio al cuadrado. Sí. Entonces aquí vamos a observar de que y voy a poner que esto es igual a 0. Vamos a observar de que cuando los factores de un cuarto es un medio por un medio, pero un medio más un medio es igual a 1. Entonces tenemos exactamente el cuadrado perfecto. Dividido ¿cuánto? Dividido el cuadrado, tomo este coeficiente, el coeficiente b, lo divido por 2 y luego lo elevo al cuadrado. Siempre y cuando, digamos, el coeficiente principal del término cuadrático sea 1. De lo contrario, primero tengo que dividir por el coeficiente principal y ya luego la fracción que te salga ahí se divide por 2 y posteriormente se eleva al cuadrado. Pero no es necesario este argumento. Si utilizan la ecuación cuadrática, pues van a llegar a la misma respuesta, solo que la argumentación va a ser un poco diferente. Entonces, observen qué pasa cuando sumamos estos dos números. Nos queda más 3/4. Esto es igual a 0. Ya, qué bueno que preguntaron así. Ahora la gran pregunta es, ¿vamos a tener alguna solución real? No, porque observen que tenemos que resolver. Tenemos que encontrar cuando x más un medio al cuadrado es igual a menos 3/4. Entonces aquí no hay solución real. Entonces, como no hay solución real, esta función nunca va a ser igual a 0. Pero gráficamente podemos observar lo siguiente. Observen que si queremos graficar esta parábola, aquí está la ecuación de la parábola. ¿Esa no es solución real porque ningún número al cuadrado puede ser negativo? Sí, no. Sí, menos 2 al cuadrado se volvería positivo. Ahí la solución es imaginaria, pero esas soluciones no les voy a pedir. Entonces aquí digamos que ¿qué sucede? ¿Dónde estaría el vértice de esta parábola? Sí, el menos un medio, 3/4 es cabal la clave. Entonces, si quiero, no es necesario graficar esta función, pero digamos gráficamente podemos observar que aquí empieza el vértice en menos un medio, 3/4. Ahora la gran pregunta es, ¿va a subir esta parábola o va a bajar? Sí, sube, Entonces ya con esto ya tienen la gráfica. O sea, en algún momento pueden encontrar que aquí el valor en x es igual a 0, es igual a 1, pero esta gráfica ya les dice, bueno, ¿con qué razón? Esta función cuadrática nunca es 0. El vértice. El vértice, uno mira la coordenada en x aquí y la coordenada en y está de esta forma, digamos. X más menos h al cuadrado más k. Entonces, en este caso, el vértice es igual a h, k.
Si ya conocen cálculo, pueden calcular la derivada y que al encontrar el número crítico les da la coordenada del vértice, la coordenada X. ¿Es necesario hacer esto si sabemos que no se puede invalidar? No, todo esto no es necesario. O sea, si alguien de ustedes me dicen, a ver, esta función de este denominador es siempre positivo y el dominio son los reales, más que perfecto. Lo que pasa es que, digamos, quería explicar algunos detallitos como que, porque no es tan fácil decir, sí, esta función siempre es positiva, porque alguien puede decir, pero aquí hay un número negativo. Entonces, pueden utilizar este argumento, el gráfico o la ecuación cuadrática. ¿Alguien de ustedes utilizó la ecuación cuadrática? Para encontrar cuándo esta ecuación es igual a 0. O sea, lo voy a hacer un poco rápido, pero ese es el último argumento, porque también hay veces que la ecuación cuadrática les da resultados extraños, pero uno tiene que estar como que preparado. Bueno, es de esperarse porque esta función nunca está tocando el eje X. Entonces, con la ecuación cuadrática, ¿cuál sería la solución de esta ecuación? Menos 1. Ajá. Más menos. Menos. Sí, raíz cuadrada. Ajá. De menos 3. Sí, de menos 3. Entonces voy a poner aquí 1 menos 4, porque generalmente uno va llenando estos términos poco a poco. Entonces, ¿qué observan aquí? ¿Va a haber alguna solución real o no? No. Entonces tienen que estar preparados para cuando tengan soluciones así con la ecuación cuadrática, decir, bueno, eso no... Sí, no hay. Pero todo esto es consistente. Observen que aquí tengo una raíz de 3, aquí tengo una raíz de 3 y aquí tengo este vértice que está arriba del eje X. Entonces no importa qué argumento utilicen, al final las respuestas van a ser consistentes. ¿Sí? ¿Por qué con ese binomio tiene que ser mayor que 0? Por esta misma razón. El punto más bajo de esta parábola ocurre aquí en este vértice. Incluso esta función no solo es mayor que 0, sino que es mayor que 3/4. Bueno, mayor o igual a 3/4 solo por el vértice. ¿Pero cómo supo que había para arriba? Por el coeficiente principal del x al cuadrado. Si es positivo, digamos, uno puede encontrar, digamos, x en 0, x en 1, solo va a ir subiendo. O sea, obviamente hay una mejor forma de justificar esto y es por medio de derivadas, decir, bueno, la función es creciente en estos intervalos y luego aquí es decreciente. Entonces, por eso es que quería hacer este ejercicio. Observen que siempre hay detallitos de álgebra. Este problema sí va a ser fácil. Veamos aquí cuál sería el dominio. Sí. Ajá. Sí. Ajá, sí. Aquí prácticamente no tienen que hacer tanta justificación, porque aquí es evidente que esta función se indefine cuando x es igual a 3. Entonces aquí ya terminaría este problema y aquí solo les voy a poner uno más. Voy a poner uno un poco diferente a lo que tengo. Yo creo que sí, esto está bien. Menos 4. Entonces la siguiente función es h de x es igual a x al cuadrado menos 4 dividido x menos 2. Entonces digamos aquí, ¿cuál sería su dominio? Ahí podrían ser listas reales, ¿no? Sí. Todos y todos ahí. Ahora aquí para eso les tengo una pregunta capciosa. Les voy a poner si, porque digamos alguien de ustedes en algún momento quiere decir que, bueno, h de x, aquí tengo una diferencia de cuadrados. ¿Por qué no lo escribo como x menos 2 por x más 2? Que se cancele el... Sí. No, porque es resta. Se puede cancelar pues, siempre y cuando uno tenga cuidado. Entonces la pregunta que les tengo a ustedes, ¿es esta función igual a f de x, x más 2? No. ¿Y por qué? Porque, pues yo diría que porque en algún momento no tiene continuidad. Sí.
Sí, o para hacerlo más fácil, esta función, su dominio son todos los reales. Mientras que esta aparenta que su dominio son todos los reales, pero tomemos nota que aquí vamos a estar haciendo una división por 0 cuando x es igual a 2. Entonces en realidad esta función es x más 2, pero tengo que agregar esta restricción. Entonces cuando x sea igual a 2, esta función se indefine. Entonces lo interesante es que gráficamente, ¿cómo se miraría en así? Bueno, simplificar te sirve para graficar, porque graficar esta función es bien difícil, pero esta es mucho más fácil. Y vamos a ver que al final la gráfica de esta función y de x más 2 es prácticamente la misma, pero va a haber una pequeña diferencia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? O sea, lo ideal es como encontrarle primero los ceros. Sí. Y después simplificarla. Sí, se puede. Vamos a ver que estos problemas van a ser muy recurrentes en cálculo. Funciones de que al final se simplifican a funciones polinomiales, pero se indefinen en algunos puntos. Entonces, digamos, esta función no hay tanto problema en graficarla. Quiero decir que este es el punto 0,2. Pero esta otra me van a decir cómo la tendría que graficar. Incluso es otra gran ventaja que, digamos, en una calculadora para encontrar h de 1, h de 2 y h de 3, tendrían que hacer todos estos cálculos, pero luego con x más 2 es fácil evaluar. Entonces aquí solo me van a indicar qué cambio tengo que hacer con la gráfica de esta función. Tenemos que respetar esta restricción. X no puede ser igual a 2. Entonces, ¿cómo puedo reflejar el x no es igual a 2 en la gráfica? Sí. Ajá. Sí, se escribe simplemente un círculo diciendo, bueno, este punto 2,4 no es parte de la gráfica. Entonces, prácticamente son la misma función, pero en este punto difieren. Entonces yo creo que esta es buena forma de empezar a definir las siguientes funciones que vamos a trabajar, que van a ser las funciones definidas por partes. Entonces yo creo que ya nos podemos meter a esto, porque aquí uno se entretiene con las funciones definidas por partes. Hay cada problema, son problemas inacabables. Entonces vamos a empezar con las funciones definidas por partes. Yo creo que ustedes en el laboratorio no tuvieron ninguna función definida por parte. Ahorita posiblemente les vamos a subir también una segunda hoja de trabajo y ahí Daniel les va a poner algunos problemas de funciones definidas por partes, algunas composiciones. Ahora, ¿qué es lo interesante de estas funciones? Estas funciones uno pensaría, pero ¿existen en realidad? Sí existen en realidad, porque digamos, hay veces que cuando estén construyendo algo, modelando algo, hay funciones que digamos tienen este tipo de comportamiento. Yo voy a poner aquí A, luego B, y luego C. Yo creo que esta función se conoce como diente de sierra. Entonces lo interesante es que la gráfica les dice un montón de información, pero luego si uno quiere escribir esto por medio de una fórmula, ¿cómo la escribiríamos? Esta primera parte parece un valor absoluto y luego aquí tal vez un valor absoluto corrido. Ahorita más que todo digamos que nos están diciendo, bueno, que exactamente la relación funcional para la primera parte, la segunda parte, la tercera parte y eventualmente una cuarta parte. Entonces, si aquí ya les estoy diciendo las fórmulas para cada uno de estos segmentos de línea recta, ¿cómo podríamos escribir esta función? La vamos a escribir como una función principal y luego vamos a empezar a escribir los cuatro casos. Bueno, esta función tiene la regla F1. Sí. Y aquí voy a decir que estamos exactamente en 0 y aquí digamos hay muchas controversias, digamos
Los círculos en blanco y los círculos rellenos para los puntos de transición son bastante críticos para este tipo de funciones. Entonces aquí diría, bueno, aplica la regla F1 si X está entre 0 y A. Y luego, digamos, pasaríamos a utilizar la segunda regla, la regla F2. Ahora aquí hay una pequeña, otro pequeño detalle, y es, digamos, donde coloco la desigualdad. Aquí afortunadamente, como estas dos funciones se están intersectando en el mismo punto, en X es igual a A, la desigualdad de menor o igual la pueden escribir ya sea en el primer tramo o en el segundo tramo. Ahora, si hay otro tipo de funciones que por tramos, como por ejemplo esta, que esta va a tener saltos, aquí sí, digamos, es más importante ver dónde están los círculos rellenos y los vacíos. Entonces los círculos vacíos generalmente aquí solo sería X es mayor que A, mientras que aquí es X es menor o igual que A. Pero si cambio este problema con un círculo hueco acá y un círculo relleno, entonces la desigualdad menor o igual tendría que ir en la segunda función. Aquí, como no hay ningún problema, pueden escoger la desigualdad para cualquier tramo, pero solo mantengan una, porque si mantienen esto, aquí en algún momento pueden tener problema con la definición de función, porque puede que hayan dos valores para X es igual a A. Entonces tenemos que evitar ese caso. Entonces tenemos la función F3. Esta de cuándo a cuándo aplica. Sí, de B a C. Y ahorita la voy a escribir así. Y luego la F4. Aquí, como hay una convención, podemos dejarla así. Lo único es que ahorita va a ser un punto acá curioso. La última iría de C a D. ¿Está completa esta definición de la función o me falta algún pedazo? Aquí sería igual F de C. Bueno, sí, gráficamente es 0, pero utilizando esta regla, sí, es indefinida. Entonces hay que, en algún momento hay que tener un poquito de cuidado, porque entonces, bueno, sabemos que este valor es 0. Entonces la desigualdad la podemos agregar aquí o agregar acá. Cualquiera de las dos está correcta. Entonces, esta forma que estoy escribiendo aquí es una de las formas generales de estas funciones definidas por partes. Entonces es una forma general. Y estas son tan caprichosas que en algún momento lo que puedo decir, bueno, no tengo valores de A a B. Entonces puedo completamente tener una brecha aquí. Y a nuestra regla se miraría bien extraña. Y esto es válido. ¿Por qué no? Puedo dejar una brecha. Entonces ahí F3 pasaría a ser Como la segunda función en realidad. Tengan muy presente esto, ¿sí? También porque el F3 no incluye el punto C. Ajá, en F4. Ah, O se incluye en F3 o en F4. Si al final estas dos funciones, estos dos segmentos están, digamos, de forma continua, queda a discreción de uno cuál usar. Pero si tenemos este otro caso, aquí donde iría el menor igual sería, bueno, ¿dónde está el círculo relleno? Entonces esos son problemas muy bonitos, porque aquí sí tenemos para entretenernos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a graficar de manera vamos a hacer un bosquejo muy preliminar de esta función. Yo creo que voy a utilizar la variable t porque he utilizado mucho x. T al cubo y t menos 2. Entonces voy a decir si t es... Lo voy a cambiar un poco con el de las notas.
solo para hacer algo un poquito más interesante. Muy bien. Entonces ahorita tenemos esta función y lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a evaluar f de menos 1, f de menos 2 y f de 0. Entonces, para f de menos 1, ¿cuál regla usamos? ¿La primera función o la segunda? Sí, porque aquí está t es igual a 1. Y vamos a ver que aquí sí es bien crítico utilizar la regla de manera exacta, porque aquí tenemos un valor de menos 3. Si nos vamos por el primer pedazo tendríamos menos 1, entonces estaremos concluyendo erróneamente que el valor de la función es menos 1. Entonces aquí aplicamos la segunda regla. Para menos 2, ¿cuál regla aplicaríamos? La primera. Sí, la primera, porque menos, sí. Y luego para menos 1, para f de 0, nos vamos a la segunda. Ay, se me olvidó que aquí también hay otra evaluación capciosa que la voy a tener que agregar eventualmente. Que incluso ahí hay unas que ya vi en la hoja de trabajo, que son sumamente molestos. ¿Cómo encontramos f de x más h? Sí. Sustituye x más h en cada t. En cada t, pero la t no solo va a ser en la relación funcional, sino también en las desigualdades. Entonces esta es una función bien interesante de escribir. Yo creo que en la hoja de trabajo está todavía más complicado porque les están poniendo restricciones para el x más h. Eso ya siento que es un poco capcioso, pero igual motiva, digamos, realmente qué significa evaluar una función. Algebraicamente uno tiene que reemplazar donde mire cualquier t por x más h. Entonces es una función sumamente engorrosa, pero así se miraría. Ahora, si en algún momento les dan un chivo como que bueno, x más h siempre es positivo, se pueden utilizar ya solo el segundo tramo, pero es porque les están diciendo a propósito cuáles son las condiciones. Entonces la siguiente parte de este ejercicio es graficar esta función. Ahora, aquí obviamente no les dije todas las reglas para graficar una función cúbica, pero generalmente las funciones cúbicas tienen esta forma, digamos por lo menos las t al cubo. Hay otras que tienen formas más interesantes. Entonces digamos aquí solo vamos a tratar de graficar como la parte negativa de la función cúbica y posteriormente vamos a graficar la línea recta. Y obviamente este punto que está aquí en t es igual a 0 es un punto realmente interesante. Ahí hay como un doblez. Entonces digamos, para graficar la función, ¿qué se les ocurre? Sí, empecemos en menos 1. Va a ser curioso, pero como que va a ser más fácil empezar graficando el segundo tramo que el primero. ¿Cómo graficaríamos el segundo tramo? Sí, hay un intercepto en menos 2, sí. Entonces el intercepto en menos 2 estaría más o menos por aquí. Y luego vamos a tener un intercepto en x cuando t es igual a 2. Y como que sí es recomendable encontrar también cuál es el valor de la función cuando estamos en el punto de transición t es igual a menos 1. Entonces para la línea recta este sería el punto menos 1, menos 3. Y aquí sí tengo un círculo relleno porque la regla sí aplica para t menos 2. Por aquí no me quedó tan recto, pero siempre puedo correr un poco el punto. Entonces el punto 0 menos 2 está aquí. Ahora este otro pedazo, ¿cómo lo graficaría? Yo voy a indicar aquí que ese es el punto menos 1, menos 3.
t al cubo. Sí, pero no estaría el hoyo para el t al cubo o para el t menos 2. Ah, ok. Entonces ahí obviamente tenemos que encontrar el valor de esta función en t es igual a menos 1, pero dejarlo como un círculo en blanco o un círculo hueco. Entonces nuestra función cúbica tendría este comportamiento. En menos 1 tenemos un círculo relleno. Aquí, a diferencia del primer problema que hicimos de la función definida por tramos, estas dos gráficas no van a estar conectadas. Y luego puedo encontrar un valor como menos 2, que ya sería un menos 8. Entonces eventualmente esta va a parecer casi que una parábola, pero es de esperarse que se comporte de esta forma porque estamos comiéndonos un montón de la información. Si continuáramos graficando este problema tendríamos esta línea punteada, pero esto es precisamente lo que pasa con las funciones definidas por tramos. Empezamos a perder parte de la información de estas funciones. Entonces esta sería la gráfica. Hay un salto en x es igual a menos 1. Y algo que va a ser bien interesante estos problemas es el dominio y rango. Aquí digamos cuál sería el dominio. Sí, t al cubo está definida siempre lo mismo que t menos 2. Entonces aquí el dominio son los reales. O el rango es lo más difícil, pero por lo menos la gráfica nos ayuda. Ahí en el dominio entonces nos ponemos, digamos, mayor o igual a menos 1 para esta función y menor a menos 1 para la otra. Lo pone todo. O de menos Todo. infinito a menos 1 es incluir, y de ahí de menos 1 a infinito incluido. También eso está bien, sí. Al final, como estás incluyendo, todo se vuelve el de los reales o de menos infinito a infinito. Aquí, digamos, solo el dominio cambiaría si tuviera un problema como este, donde a propósito dejo parte de la gráfica en blanco. Incluso aquí esta gráfica no tiene ningún número de menos infinito a 0 y de d infinito. Entonces este es un dominio más interesante, de 0 a A, de B a C. ¿De esta? De la de abajo sí. De la de abajo solo voy a poder excluir elementos del dominio si tengo una función por tramos 1 sobre x o 1 sobre x al cuadrado menos 9. Ahora el rango es sumamente difícil, obviamente ese es por inspección. Ahorita solo miro como que siempre tengo números positivos aquí. Y luego esta otra parte se encarga de los números negativos. Y esta brecha que hay aquí como que está cubierta por estos valores que están aquí. Entonces aquí por inspección también serían todos los reales, pero no siempre es así. Si esta función cúbica empezara más abajo, donde hay una brecha, todos esos números que donde no están pasando las curvas, los excluimos del rango. Entonces aquí no nos vamos a enfocar tanto en el rango, pero digamos siempre me gusta preguntar este tipo de preguntas porque aquí pueden observar de que ya los dominios y rangos se vuelven hay que tener un poco más de cuidado a la hora de identificarlos. Entonces digamos que otra función vamos a tener aquí entre las funciones definidas por tramos. A ver si nos da tiempo de hacer un ejemplo bonito para terminar este tema. La función valor absoluto. ¿Qué problema tenemos con la función valor absoluto? Todo es positivo, sí. Entonces lo que está haciendo la función valor absoluto es que les dan un número como 10. No sé quién está llamando. Entonces si el número es positivo casi que no hay diferencia porque vamos a ver que el valor absoluto de un número positivo como 10 o 100 va a ser exactamente el mismo número. Entonces aquí tengo un número A y la respuesta es A si A es positivo. Ahora si tenemos un número negativo, como la respuesta también tiene que ser un número positivo. Entonces aquí la distancia de menos 5 a 0 es 5. Entonces digamos en términos de la función valor absoluto tenemos que el valor absoluto de menos 5 5,
Entonces, ¿qué vemos aquí? Empezamos con un número A, pero como ese número A es negativo, ¿cómo podemos quitarle el signo negativo? Multiplicando por... ¿qué signo? Sí, por menos 1. Entonces, si multiplico por menos 1, les damos A y luego nos trae menos A. Es el valor de salida. Entonces, observemos estos dos casos. Esto como que suena que la función valor absoluto va a tener que ser una función definida por pedazos. Entonces, ¿cómo se les ocurre construir esta función? Obviamente tenemos que considerar los dos casos. ¿Pero qué es lo que se busca con la función ahí? Se busca tratar de definir la función, porque ahorita sabemos cómo evaluar un valor absoluto, pero lo que pasa es que queremos escribirla como una función en X. Entonces, si me dan un número, yo digo, bueno, multiplico por menos 1 si es un número negativo, o dejo el número tal como está si el número es positivo. Sí. Sí, entonces ahorita solo voy a escribirles los casos. Hay un número negativo y un número positivo. Entonces, ¿cuál es el valor funcional de esta función si tenemos números negativos? X por 1, por menos 1. Sí, por menos 1, ajá, menos X. ¿Y si tenemos un número positivo? Sí, X. Entonces, esto era mi objetivo, tratar de escribir esta función valor absoluto de esta forma, porque esta es una forma bien útil. La única pregunta que les tengo aquí, ¿ya tengo todo o me falta algo? ¿En sí? Menor que 0 y mayor que 0. ¿Cuál es el valor absoluto de 0? Sí, el segundo o el primero. El valor de absoluto es 0, o sea, la distancia del origen al origen es 0. Entonces aquí o agregan estas desigualdades en la primera función o en la segunda. La voy a agregar en la segunda. Entonces, ¿qué es lo bonito de esta forma? Que ahora podemos graficar el valor absoluto. Entonces ya no solo tenemos las operaciones algebraicas, sino tenemos una gráfica de valor absoluto. Yo creo que me habías comentado que tenías la primera parte de la función por tramos era un valor absoluto. Es casi un valor absoluto. Entonces posiblemente fue porque viste la forma de la función valor absoluto. Entonces digamos, ¿cómo graficaríamos esta función? Como una U. Sí, una V. Una V no como una U, porque una U es más o menos como una parábola. Y una V sería un valor absoluto. Entonces observen que empezamos en 0 y aquí solo graficamos una función identidad. Aquí vamos a graficar la misma pendiente, solo que en vez de subir, esta pendiente va a ir bajando. Entonces esta sería su gráfica. ¿Y qué es lo bonito de esta función? Que digamos, podemos visualizar su dominio aquí. Entonces digamos, ¿cuál es su dominio? Sí, los reales. ¿Y su rango? Los positivos. Los positivos más el 0. Hay una forma fácil de decir positivos y 0, no negativos, pero no me gusta mucho decir cosas en términos de negación. Pero pueden decirlos como no negativos. Entonces este es bien bonito porque tenemos la fórmula, tenemos la gráfica y tenemos la operación algebraica. Y como vamos a ver aquí hay un comportamiento muy interesante. Este punto lo voy a seguir trayendo a colación a lo largo de este curso. Entonces ahorita yo creo que solo tengo que hacer un problema más con ustedes. Y ese es un problema, digamos, aplicado. Es un problema de una tarifa de parqueo. Esa es como Sí. porque son cabales, ¿cómo cambian? O sea, no cambian así, como se pueden hacer, no. Entonces ahorita solo yo creo que eso lo puedo reemplazar sin ningún problema porque es exactamente lo mismo con algunas pequeñas diferencias. Sí, aquí tengo ya habían escrito la parte de la evaluación de los valores absolutos. La que como una V porque es como reflejar una lineal y no una
Sí, es una lineal, sí. Y la lineal, como tiene pendiente constante, no se va ajustando. La parábola, la pendiente va disminuyendo cuando te vas acercando a la parte baja de la U. Entonces, digamos, este es el último problema que quiero hacer con ustedes. Que este es un problema fácil pero entretenido. Entonces, varias veces cuando van a un centro comercial, cada centro comercial tiene su tarifa de parqueo. Y como pueden ver, la tarifa de parqueo no es solo, bueno, el parqueo son 10 quetzales por hora. Si hacen 25 minutos o hacen 20 minutos, les siguen cobrando la fracción de media hora. Nadie en algún momento se pone a decir, ah, no, el número de minutos dividido 60 por la tarifa por hora. Entonces, lo que queremos tratar de hacer ahorita es encontrar esta función definida por tramos y posiblemente, digamos, tratar de graficarla. Entonces, digamos, ahorita con estas reglas, ¿cómo escribiríamos la función de la tarifa de parqueo? Solo voy a poner aquí unas notaciones. Pueden utilizar cualquier variable dependiente, pero voy a poner P mayúscula para la tarifa y T para el tiempo. El tiempo, ¿cómo quieren trabajarlo? ¿Quieren trabajarlo en horas o en minutos? Así. Más fácil. Entonces ahora empecemos a escribir nuestra función. Obviamente vamos a tener un montón de reglas. Entonces, ¿cuál sería el primer tramo de la función? Ajá. T es menor que... Pues punto 5 solo porque aquí son 30 minutos. Y hay otra restricción adicional que... No, pero si dices de 30 minutos a una hora es 10, entonces ya no tiene continuidad 30. Ah, no importa. Es que si no te gusta cómo te están cobrando el parqueo, te podrías pelear con el que te está cobrando el parqueo. Le podrías decir, su función de parqueo no es continua. Entonces sí. Pero cabal, ese es el problema. No sé si se han dado cuenta que cuando todavía quieren conseguir el parqueo gratis, tratan de hacer sus mandados lo más rápido posible porque saben que si se pasan de los 30 en vez de gratis ya les cobran y así como que, pero eso solo me pasé 1 o 2 minutos. Si llega a 30 es gratis porque cobra 10. Sí, sí, gracias, sí, ya cobran 10. Sí. O sea, es bien injusto porque así como que estoy cabal en los 30 minutos, no, lo siento, ya les cobro 10. Incluso hay unos parqueos que cuentan que dicen que ya a los 29 minutos en realidad ya le cobran a uno la fracción de media hora. Entonces aquí desafortunadamente la media hora ya es cobrada. Y aquí como que sí están incluyendo 1 hora. Luego, ¿cómo sería el...? 20. Ajá, 20. Sí. Ajá. A 2. Sí. Y 40. Sí, ese es otro problema otro pleito que pueden tener con los del parqueo, digamos, dónde está la desigualdad, o sea, las 2 horas cuestan 20 o cuestan 40, entonces hay veces que en realidad ellos no ponen mayor igual o menor igual, sino solo ponen más, menos y puede que estos puntos queden ambiguos. Entonces aquí, digamos, como estoy poniendo más de 2 horas, a este no le incluyo la desigualdad, pero a este otro sí, porque digo a 2 horas. Si digo a menos de 2 horas, entonces tal vez no incluye aquí. Y ahora la última parte. ¿Cuál sería el último tramo de la función? 100. Ajá. Sí. 3 mayor que 4. Ajá. ¿Y termina ahí la función o hay una partecita ahí? Sí. Entonces lo puedes dejar ahí toda tu vida y lo vas a decir. No, ya digamos como que a las 24 horas sacan el carro, entonces en realidad hay otra parte de esta función de parqueo, porque les han dicho que después de los del día les remolcan el carro y tienen que ir a reclamarlo al predio de la policía. Entonces casi que podrían decir, bueno, si te es mayor que 24, el costo ya son como unos 10,000 quetzales, vamos a ver cuánto. Entonces,
No nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo de la gráfica, pero por lo menos díganme, digamos, cuál es el dominio y cuál es el rango de la función. Ajá, incluyendo todo. Ahora el rango es interesante. ¿Cuál sería el rango? 0 a 100. 0, 10. Ajá. 20, 40, 100 Y bueno, esos 10.000. Esos 10.000 en realidad no son. Esto sería si consideramos el remolque. Pero ahorita no estoy hablando del remolque. Incluso ahí prácticamente el costo se vuelve infinito, porque cuando quieren reclamar un carro en el predio de la policía, hay veces que hasta están en abandono los carros. Entonces lo único es que traten de hacer esta gráfica, es bonita. Son pedacitos de funciones constantes. Y muchas gracias. Ah, sí, perdón, vamos a... Ah, yo creo que este es igual a esta. Vamos a poner solo aquí para que puedan ver la grafiquita. Hola, Daniel. De 0 a 10. Yo creo que no es de laboratorio. Yo creo que este todavía se puede hacer en una semana sin ningún problema. Después de introducción a la tecnología. ¿Qué hora tenemos? A las 9:50. Ah, ¿te lo compraron? Ah, qué bueno. Sí, por lo de la cuenta. Como pesa, pero. Sí es pesado ese libro.